¿Y si te dijera que seguir la intuición puede llevar a descubrimientos inimaginables? Algo que puede cambiarlo todo en tu vida en un instante. Esta es la historia de Sofía, una joven que siempre luchó por encontrar su lugar en el mundo, llena de inseguridades y sueños no cumplidos. Desde pequeña, soñaba con convertirse en artista, pero las voces de su pasado la impedían de creer en su talento. Creciendo en un pequeño pueblo en España, rodeada de críticas y expectativas, Sofía se sentía como una extraña en su propio cuerpo. La vida en el pueblo era dura, y el peso de las expectativas familiares hacía que todo fuera aún más difícil. Su padre, un hombre rígido, siempre decía que el arte no era una forma de ganarse la vida. Quería que ella siguiera una carrera más práctica, algo que la sociedad considerara respetable. Esto hacía que Sofía dudara de sí misma y de sus habilidades. Pasaba sus días trabajando en una tienda de ropa, soñando despierta con los cuadros que nunca pintó y las exposiciones en las que nunca participó. Un día, mientras caminaba a casa, algo inexplicable la hizo desviarse del camino habitual. Un impulso, quizás una chispa de esperanza, la guió hasta una pequeña galería de arte que nunca había notado antes. Las paredes estaban adornadas con obras vibrantes que parecían contar historias. Sofía se sintió atraída por una pintura en particular, una obra que reflejaba sus emociones más profundas y ocultas. Allí, en ese espacio acogedor, conoció a Clara, una artista cuya autenticidad y pasión por el arte eran contagiosas. Clara notó la duda en los ojos de Sofía y la animó a explorar su creatividad. La amistad inesperada entre las dos comenzó a florecer, y con ello, una nueva perspectiva sobre la vida. Sofía empezó a abrirse a sus emociones, a expresarse a través de la pintura y a confrontar sus inseguridades. Cada pincelada se convertía en un paso hacia la superación de sus miedos. Pero el viaje de Sofía estaba lejos de ser fácil. Enfrentó la resistencia de su padre, que no entendía sus elecciones, y la duda que aún habitaba en su corazón. La presión de la sociedad y los ecos de su pasado a menudo amenazaban con desestabilizarla. Pero, día a día, su determinación crecía, y con la ayuda de Clara, comenzó a creer que sus sueños podrían hacerse realidad. Ahora, Sofía se encuentra en un punto crucial de su vida. La intuición que la llevó hasta la galería podría ser la clave para liberarla de sus ataduras. Está a punto de descubrir que el verdadero éxito no radica en complacer a los demás, sino en escuchar su propia voz interior y seguir su corazón. ¿Qué hará a continuación? La respuesta está más cerca de lo que imagina. Cada día que pasaba, me sentía más dividida. El arte, que antes era solo un sueño lejano, ahora se convertía en una parte esencial de mi vida. Sin embargo, mientras me sumergía en este nuevo mundo, la presión que mi padre ejercía sobre mí se intensificaba. No podía entender por qué estaba tan obsesionada en seguir un camino que él consideraba incierto e incluso irresponsable. Necesitas ser realista, Sofía. El arte no paga las cuentas, decía, con la voz cargada de decepción. Esas palabras cortaban como un cuchillo, y me encontraba atrapada en un dilema, seguir la intuición que me guiaba o atender las expectativas que pesaban sobre mí. Lo que me mantenía firme era la amistad con Clara. Con ella, me sentía libre para explorar mis emociones, y su presencia me animaba a pintar como nunca antes. Pero, a medida que me dedicaba más al arte, la tensión en casa aumentaba. Mi padre comenzó a presionarme más, insistiendo en que debería considerar una carrera en administración o enfermería, áreas que él consideraba más seguras. Sentía el corazón apretarse en cada conversación que terminaba en discordia. El miedo a decepcionarlo me consumía, pero, al mismo tiempo, no quería vivir una vida que no era la mía. Cierta noche, después de otro enfrentamiento, estaba en mi habitación, rodeada de lienzos y pinturas, pero sin saber por dónde empezar. La frustración me invadía. La duda me envolvía como una nube oscura. ¿Y si nunca soy lo suficientemente buena?, pensaba. Fue en ese momento que surgió una idea. Podría participar en una exposición de arte local, algo que nunca había considerado antes. Pero, ¿cómo podría exponer mi trabajo si ni siquiera yo misma creía en él? Era un paso aterrador, pero quizás era lo que necesitaba para confrontar no solo mis miedos, sino también la expectativa de mi padre. Con la ayuda de Clara,
Comencé a trabajar en una serie de pinturas que reflejaban mi viaje, cada obra una expresión de la lucha interna que enfrentaba. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, la presión aumentaba. Mi padre, dándose cuenta de que ya no estaba tan enfocada en el trabajo en la tienda, comenzó a cuestionar mi compromiso. Las discusiones se volvieron más frecuentes, y la tensión en casa era insoportable. Deseaba gritar, pero sentía que sería en vano. Él no podría entender, y eso me dejaba aún más angustiada. La exposición se acercaba, y estaba tan emocionada como aterrorizada. La noche de la apertura llegó, y estaba nerviosa. Habitualmente me sentía invisible, pero esa noche quería ser vista. Tan pronto como entré en la galería, mi corazón se disparó. Las paredes estaban llenas de obras de artistas locales, y algunas de ellas eran deslumbrantes. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la presencia de personas que conocía. Amigos de la escuela, compañeros de la tienda, incluso algunos conocidos de mi padre. La inseguridad volvió a dominarme, y el miedo al juicio me hizo dudar. Pero Clara estaba a mi lado, animándome a dar un paso adelante. Recuerda, Sofía. Esto se trata de ti. Sobre tu verdad, susurró. Con un profundo suspiro, me acerqué a mi pintura. Cuando finalmente miré la obra que había creado, vi no solo los colores y formas, sino también una parte de mí que estaba finalmente emergiendo. Era como si cada pincelada hubiera sido una batalla ganada, una historia contada. Pero la noche no trajo solo apoyo. Mi padre apareció inesperadamente, y su mirada severa hizo que mi estómago se revolviera. ¿Qué pensaría de mis elecciones? ¿Qué diría sobre mi arte? Me preparé para lo peor, pero, para mi sorpresa, se acercó y miró mi pintura. El silencio entre nosotros era denso. Entonces se volvió hacia mí, con una voz baja, dijo, no sabía que tenías este talento. Sus palabras eran una mezcla de admiración y confusión, y no sabía cómo reaccionar. La exposición fue un éxito, y recibí elogios que nunca esperé. Pero, más que eso, me di cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. El camino para aceptarme como artista no terminaba allí. Necesitaba encontrar un equilibrio entre seguir mi corazón y enfrentar las expectativas que aún me rodeaban. Lo que no sabía era que este viaje me llevaría a desafíos aún mayores. Clara me invitó a participar en un proyecto de arte en una comunidad desfavorecida, lo que podría ser una oportunidad increíble, pero también exigiría mucho de mí. Había un miedo creciente en mi pecho, y sabía que tendría que enfrentar no solo los obstáculos externos, sino también los que habitaban dentro de mí. El arte se había convertido en mi refugio, pero ahora estaba a punto de descubrir que el camino hacia la realización personal no sería fácil. Las voces del pasado aún resonaban, y tendría que confrontarme a mí misma y a lo que realmente quería. ¿Qué haría? Esta pregunta flotaba en mi mente, pero una cosa estaba clara, la jornada apenas comenzaba, y estaba decidida a no dejar que nada me detuviera. La semana siguiente a la exposición fue una montaña rusa de emociones. Apenas podía procesar todo lo que había sucedido. El reconocimiento que recibí trajo una ola de confianza, pero la presencia constante de la duda aún me atormentaba. Aún así, estaba emocionada por la invitación de Clara para participar en el proyecto de arte en la comunidad desfavorecida. Esa era una oportunidad que podría ayudarme a crecer tanto como artista como persona. Sin embargo, antes de sumergirme por completo, necesitaba tiempo para pensar. Una mañana, mientras tomaba café, mi padre me sorprendió. Se sentó a la mesa, con una expresión de preocupación en el rostro. Sofía, sobre la exposición, no quiero que pienses que no apoyo tus sueños, comenzó. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería decir? Solo quiero que tengas un futuro seguro. No quiero que te lastimen. Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que él, al igual que yo, estaba luchando con sus propias inseguridades. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado. Al hablar sobre las decisiones que estaba tomando, mencioné el proyecto con Clara. Él dudó, y la expresión en sus ojos cambió. ¿Realmente crees que esto es lo que quieres hacer?, preguntó,
casi como si intentara entender. Y fue en ese momento que, por primera vez, me di cuenta de que no solo estaba preocupado por mí, también estaba lidiando con la incertidumbre sobre el futuro. Decidí que no podía dejar que el miedo me paralizara. Con la ayuda de Clara, comencé a preparar mis ideas para el proyecto. Pero, mientras me dedicaba a ello, llegaron noticias trágicas. Un amigo muy cercano, Lucas, sufrió un accidente de coche. Estaba en estado crítico en el hospital, y me sentí invadida por la angustia. La idea de perder a alguien tan querido me hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida. El día que fui a visitar a Lucas, el ambiente del hospital era pesado, y la incertidumbre flotaba en el aire. Al entrar en la habitación, vi a sus padres, con expresiones de desesperación en sus rostros. No sabía qué decir. La vida era tan frágil, y la idea de que todo podría cambiar en un instante me paralizó. Cuando finalmente me acerqué a Lucas, una ola de emoción me invadió. Estaba allí, luchando, y no podía entender por qué la vida parecía tan injusta. Ese momento fue un punto de inflexión para mí. Mientras observaba a Lucas rodeado de tubos y máquinas, me di cuenta de que tenía que hacer algo significativo con mi propia vida. No podía permitirme postergar mis sueños. El arte era mi forma de expresión, más que eso, era una forma de honrar a aquellos que amamos. Si Lucas podía luchar por su vida, yo también podía luchar por mis sueños. Después de la visita, volví a casa con una determinación renovada. Lo que realmente quería era hacer la diferencia, incluso en una pequeña escala. Decidí que el proyecto con Clara no era solo una oportunidad para mí, sino una oportunidad de impactar la vida de otras personas. Con esta nueva perspectiva, comencé a trabajar en mis pinturas para la comunidad, poniendo toda mi pasión y emoción en ellas. A medida que pasaban los días, el dolor por la pérdida de Lucas me acompañaba, pero también me motivaba a seguir adelante. Me dediqué por completo al proyecto, y eso me brindó un sentido de propósito que nunca había sentido antes. Quería crear algo que hablara directamente al corazón de las personas, algo que las ayudara a ver la belleza incluso en las dificultades. Con el tiempo, me di cuenta de que mi visión del éxito estaba cambiando. Ya no se trataba de ser reconocida como artista o de complacer a mi padre. Se trataba de tocar vidas, conectarme con las personas a través de mi arte, y sobre todo, ser verdadera conmigo misma. Este viaje de autodescubrimiento me hizo comprender que, a pesar de todos los desafíos, estaba exactamente donde necesitaba estar. La vida puede ser impredecible y estar llena de giros, pero esa experiencia me enseñó a valorar cada momento. El dolor y la lucha me moldearon, y, con eso, finalmente encontré el coraje para trazar mi propio camino. Lo que antes parecía una carga ahora era una fuente de fuerza, y estaba lista para enfrentar lo que viniera, por mí y por aquellos que amaba. La semana siguiente a la exposición fue una montaña rusa de emociones. Apenas podía procesar todo lo que había sucedido. El reconocimiento que recibí trajo una ola de confianza, pero la presencia constante de la duda aún me atormentaba. Aún así, estaba emocionada con la invitación de Clara para participar en el proyecto de arte en la comunidad desfavorecida. Esa era una oportunidad que podría ayudarme a crecer tanto como artista como persona. Sin embargo, antes de lanzarme de lleno, necesitaba tiempo para pensar. Una mañana, mientras tomaba café, mi padre me sorprendió. Se sentó a la mesa, con una expresión de preocupación en el rostro. Sofía, sobre la exposición, no quiero que pienses que no apoyo tus sueños, comenzó. Mi corazón se aceleró. ¿Qué quería decir? Solo quiero que tengas un futuro seguro. No quiero que te lastimes. Cada pincelada contaba su historia, pero en lugar de verlo como un logro, lo contemplaba como una evidencia de sus fallas. El miedo al juicio lo paralizaba, y se sentía al borde de un abismo. Sin embargo, en medio de la oscuridad, las palabras de Clara comenzaron a resonar: el verdadero arte nace de la vulnerabilidad. Este recordatorio encendió una chispa dentro de él, llevándolo a reflexionar sobre lo que realmente significaba el arte. Con esta nueva perspectiva, Lucas se levantó. Decidió que no dejaría que la ausencia de Clara o el miedo lo derribaran.
Las emociones que llenaban su mural no eran solo suyas, eran universales y podían resonar con otros que también se sentían perdidos. Entendió que el arte no se trataba solo de aceptación, se trataba de ser fiel a uno mismo y compartir su verdad, sin importar cómo reaccionaran los demás. Al regresar al escenario, su determinación creció. Cuando llegó su turno de hablar, miró a la multitud y en lugar de esconderse, decidió abrirse. Compartió sus luchas, el miedo al rechazo y la importancia de la amistad con Clara. Al hacerlo, Lucas transformó su vulnerabilidad en fuerza. Se dio cuenta de que, al exponer sus inseguridades, estaba creando una conexión genuina con los demás. El aplauso que siguió no fue solo por el arte, sino por el coraje que tuvo de mostrarse. Lucas sintió que, incluso sin Clara, había encontrado una parte de sí mismo que no conocía. El miedo aún estaba presente, pero ahora lo veía como un desafío a superar, no como un obstáculo. Estaba aprendiendo que el verdadero éxito no estaba en ser aplaudido, sino en sentirse realizado y auténtico. Con esta nueva comprensión, Lucas comenzó a aplicar las lecciones que había aprendido. Decidió abrirse más a los demás, aceptar ayuda y confiar en sí mismo. Sus experiencias moldearon no solo su arte, sino también su vida. Se dio cuenta de que la superación no se trataba solo de vencer desafíos, sino también de crecer con ellos. Lucas estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que cada paso dado, incluso los más difíciles, lo llevarían a un futuro más brillante y auténtico. Mientras Lucas hablaba, se dio cuenta de que su voz temblaba. Su corazón latía con fuerza, y la mirada del público parecía pesar sobre él. Pero, en lugar de retroceder, recordó a Clara. La idea de que ella creía en él lo impulsó a seguir adelante. Respiró hondo y decidió que era momento de revelar su verdadera esencia. Hoy, no estoy aquí solo para mostrar mi mural, comenzó, la emoción desbordándose. Estoy aquí para mostrar un pedazo de mí, un pedazo que tiene miedo, que se siente inseguro y que, muchas veces, se siente solo. La vulnerabilidad en sus palabras atrajo la atención de todos. Vio rostros familiares y desconocidos, pero, en ese momento, todos parecían compartir la misma conexión. Lucas continuó, hablando sobre el dolor que sentía sin Clara a su lado, su amiga que siempre creyó en su arte. Describió cómo la inseguridad casi lo impidió mostrar su trabajo, pero también cómo las lecciones que había aprendido lo ayudaron a encontrar fuerza en su vulnerabilidad. El arte es un reflejo de quienes somos, dijo, la voz más firme ahora. Si no me abro, ¿cómo puedo esperar que alguien se identifique con lo que hago? Los murmullos en la audiencia comenzaron a disminuir, y se dio cuenta de que estaba creando un espacio seguro para todos. La tensión en el aire se transformó en empatía. Miró el mural, ahora no como un objeto expuesto, sino como un testimonio de su viaje. Entonces, Lucas hizo un pedido, que todos se permitieran ser vulnerables también, que compartieran sus historias. El silencio fue roto por aplausos cálidos, pero no era solo por su arte. Era por el reconocimiento de que el verdadero valor estaba en abrirse y conectar con los demás. Lucas sonrió, sintiendo que, incluso sin Clara, había encontrado su lugar en el mundo. Había superado su mayor desafío, la lucha interna contra el miedo y la inseguridad. Y, más importante, había aprendido que la verdadera fuerza proviene de ser auténtico. Al final de la presentación, Lucas se dio cuenta de que se había transformado. Ya no era solo un artista inseguro, era alguien que había encontrado su voz y el coraje de exponerse. Mientras los aplausos resonaban a su alrededor, una sensación de alivio y realización se apoderó de él. Había superado sus barreras, de cierta manera, también había honrado la memoria de Clara. En ese momento de reflexión, una luz suave envolvió el mural, como si una fuerza mayor estuviera reconociendo su lucha. Lucas sintió un calor en el corazón, como si Clara estuviera allí, sonriéndole. Entendió que la verdadera justicia divina estaba en su viaje de autodescubrimiento y en la conexión que había creado con los demás. La vida se trataba de compartir, aprender y crecer juntos. Y ahora, invitaba a todos a hacer lo mismo. Comparte tus historias, tus luchas y tus logros. No tengas miedo de abrirte. ¿Tu voz también importa? Deja tus comentarios y cuenta cómo superaste tus desafíos. Juntos,
podemos crear un espacio donde todos se sientan seguros para ser quienes realmente son. Corta e inscríbete para que podamos continuar este viaje juntos. La hora de actuar es ahora.